Hola, bienvenidos. Tenemos aquí un circuito en donde se nos solicita la resistencia equivalente de estos tres resistores y además se nos pide la corriente que pasa por cada uno de ellos. Bien, vamos a responder entonces a la primera de las preguntas, la resistencia equivalente. Para ello vamos a encontrar primero una resistencia que sea equivalente a estas dos. Digamos que la corriente viene por aquí viajando del polo positivo al polo negativo. Después de que pasa por el punto A se bifurca, por lo que estas dos vamos a decir que están en paralelo, y cuando pasa por el punto B se vuelven a unir estas dos vertientes para la corriente total. Entonces, si yo necesito encontrar inicialmente lo que es la resistencia equivalente del circuito, lo primero que voy a hacer es encontrar una resistencia equivalente a estas dos. Dado de que esas dos están en paralelo, entonces la fórmula que debemos seguir es la siguiente. 1 sobre resistencia equivalente de esas dos, que la voy a llamar R4, sería igual a 1 sobre resistencia de una de ellas, que es R2, más 1 sobre resistencia de la otra, que es R3. Continúo por acá. 1 sobre R4 será entonces 1 sobre R2, que es 3, es decir, un tercio, más 1 sobre R3, que es 6 ohms. 1 sobre resistencia 4, que recordemos es la resistencia equivalente a estas dos, sería igual. Bien, vamos a ver. Aquí podríamos expresar esta fracción amplificando de otra manera. Si necesito un 6 para sumarlo fácil con esta otra fracción, pues simplemente multiplico por 2 y llego a ese 6. Pero si abajo multiplico por 2, arriba también, y 2 por 1, entonces da 2. Es decir, un tercio es igual a 2 sextos. Pero expresado de esta manera me sirve para sumarlo más sencillo. Nos daría 2 sextos más un sexto son 3 sextos. Que si simplifico esta fracción, entonces nos da que 1 sobre la resistencia 4, recalcamos que la equivalente a estas dos sería 1 sobre 2, dado que en esta fracción yo saco tercera. De donde se puede deducir que R4 es igual a 2. De dos fracciones que son iguales y tienen igual numerador, entonces los denominadores también son iguales. Y dado que es una resistencia, estamos hablando de ohms. Entonces tenemos una resistencia equivalente a R2 y R3 que es igual a 2. A partir de acá voy a hacer un esquema apoyándome en el gráfico que se me entregó, un esquema para poder entender qué es lo que sigue. A ver, digamos que por aquí está mi fuente de energía, por aquí aparece lo que sería R1, que ya sabemos pues que R1 es igual a 4, R1 es igual a 4 ohms. Y aquí lo que voy a graficar es la resistencia equivalente a estas dos. La resistencia equivalente a estas dos, que ya me dio 2 ohms. Esa la llamamos R4. R4 igual a 2 ohms. Como se puede ver en este esquema que sale de esta gráfica que se me entregó, y dado de que la dirección de la corriente pues es esta, que sería una dirección horaria, 12 voltios de generador o de batería si se quiere, toda la corriente que pasa por acá también pasa por acá. Por lo tanto, estos dos resistores están en serie. Y si están en serie y no en paralelo como lo teníamos acá, entonces la fórmula es más sencilla para encontrar la resistencia equivalente, que así la voy a llamar. Resistencia equivalente, ya que es de todo el circuito, sería igual a simplemente sumar R1 más R4. Recalco dado que están en serie. Estas formulitas las hemos explicado en un video anterior. R1 es igual a 4, R4 es igual a 2. Entonces esto nos da 6 ohms. Y esta sería la resistencia equivalente. Dando respuesta entonces a la pregunta A. Para la pregunta B, la corriente que pasa por cada resistor, lo primero que tenemos que encontrar es la corriente total. Y la corriente total se halla con el voltaje total y con la resistencia total o resistencia equivalente. Por la ley de Ohm, sabemos que intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso sería el voltaje total y la resistencia equivalente.
El voltaje total son 12, ahorita le pongo las unidades, y la resistencia equivalente es igual a 6. De donde entonces la intensidad de la corriente o corriente total es igual a 2 amperios. Amperio, que es la unidad en el sistema internacional para la corriente. Ya sabemos que la intensidad total es de 2 amperios. Ahora, cojamos este esquema para entender bien estos 2 amperios de intensidad de la corriente. Los 2 amperios que salen y que están viajando de manera horaria van a pasar tanto por R1 como por R4. Ahora, decir que pasa por R4 es estar diciendo de que pasa por estas dos. Claro, cuando llega al punto A la corriente se bifurca, se divide, tanto para R2 como para R3. Pero inicialmente, tomando este esquema como referencia, entonces vamos a decir que simplemente toda la corriente que pasa por R1, que la voy a llamar I1, intensidad de la corriente 1, la corriente que pasa por acá es precisamente toda. Es decir, la intensidad que pasa por 1, que es una parte de la respuesta, es la intensidad de corriente que pasa por cada uno de los resistores, será igual a la total, es decir, a 2 amperios. Y aquí ya tenemos una de las 3 respuestas para la pregunta B. Ahora, esos mismos 2 amperios se meten por aquí. Y como ya dije, se dividen tanto para este como para este. Aquí necesariamente necesitaría encontrar lo que es el voltaje o la caída de potencial en esta parte, en R4, que viene siendo pues la relación entre estas dos. Con la caída de potencial y con la resistencia en cada uno de estos resistores puedo hallar entonces precisamente la intensidad de la corriente, siguiendo la ley de Ohm. Bueno, en cualquier caso necesitamos hallar primero la caída de potencial ahí. De nuevo la ley de Ohm, intensidad de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La intensidad de la corriente, todo lo que viene por aquí, sería precisamente 2 ohms. El voltaje es lo que quiero encontrar, y la resistencia no es más que la resistencia aquí. La resistencia acá, ya la hallamos con este primer cálculo, es igual a 2. Entonces sobre 2, este 2 pasa a multiplicar, nos da 4 voltios. Estamos hablando de voltaje. Ya sabemos que la caída potencial acá es de 4 voltios, o si se quiere el voltaje, en cada uno de estos resistores sería de 4 voltios. Dado de que están en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, si yo quisiera hallar, por ejemplo, la intensidad de la corriente que va por acá, que la voy a llamar intensidad 2, aplico de nuevo la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. ¿A qué voltaje nos estamos refiriendo? Pues a la caída potencial que acabamos de encontrar. ¿Y a qué resistencia nos estamos refiriendo? Pues a la de este resistor, que es 3. De donde la intensidad 2, si divido estos dos números, entonces nos da 1.33 amperios. Y ya tenemos nuestra segunda parte de las 3 respuestas que hay a esta pregunta. No nos falta sino entonces encontrar la intensidad de la corriente aquí. Otra vez la ley de Ohm, que nos dice que intensidad de la corriente es igual a voltaje, hagamos aquí una división, sobre resistencia. ¿De qué intensidad estamos hablando? De la 3. Entonces intensidad 3 sería voltaje, que sí es el mismo, en este caso 4, dividida la resistencia, que no es más que la resistencia 3, así como aquí era la resistencia 2. La resistencia 3 es 6. Y cuando dividimos 4 entre 6, nos da 0.67 amperios. Y esta sería la otra parte de la respuesta. Hay que anotar 2 detalles. El primero, se observa que la intensidad de corriente que va por acá, que hay menor resistencia, de hecho es la mitad de la resistencia de acá, es el doble que de acá. Si por aquí van 1.33, por aquí va 0.67, dado que la resistencia en 3 es el doble que la resistencia en 2. Y el otro detalle importante a anotar aquí es que se observa que la intensidad que pasa por acá más la intensidad que pasa por acá es igual a 2, que sería la intensidad de corriente total. Observen que si yo sumo estos dos números, 1.33 y 0.67, efectivamente me da 2 amperios, que vendría siendo la intensidad de corriente total. Bien, con esto entonces finalizamos.
y no olviden suscribirse.